El razonamiento económico. Es importante recordar que la economía se basa en analizar la toma de decisiones que realizan cotidianamente los individuos, empresas y gobiernos para satisfacer sus necesidades con los recursos escasos con los que cuentan. Por lo tanto, nos enfrentamos a un problema de escasez de recursos. Para lograr definir el concepto real de economía, es necesario analizar el marco histórico del propio razonamiento económico. Para esto, lo dividiremos en etapas cronológicas para identificar el desarrollo de este. La economía en la Edad Antigua. Durante esta época la economía era de corte totalmente rural, ya que el principal sector económico era la agricultura. El trabajo como factor de producción provenía de la esclavitud, que era el pilar fundamental de la Edad Antigua, pero fue gracias a esta que se lograron dar las economías urbanas de las principales economías antiguas como la romana y la griega. En el caso de la propiedad de la tierra, se obtenía mediante herencia o a cambio de méritos a favor de los reyes o altos gobernantes de la época. La riqueza que se obtenía no era gracias a la producción de bienes y servicios, sino por recompensas al poder religioso, militar, político y por el excedente del trabajo de los esclavos. El medio de cambio era metálico, es decir, se utilizaban monedas de oro, plata y cobre, que actuaban como certificados de depósito, ya que su valor era proporcional al peso en el metal. Durante esta época, la sociedad no había integrado la producción y el comercio de bienes con la generación de riqueza. De la Edad Antigua a la Edad Media. Posterior a la caída del Imperio Romano, alrededor del año 476 después de Cristo, se debilitaron las fronteras, provocando con esto constantes invasiones por parte de las colonias bárbaras. La sociedad se reorganiza a una forma de defensa y de autosuficiencia, motivando al surgimiento de soberanías divididas y descentralizadas conocidas como feudos. Obviamente, estas formas territoriales dieron paso a una anarquía local, restringiendo el comercio por considerarse demasiado riesgoso. El medio de cambio era establecido por cada feudo o gobernado por su señor feudal. El feudalismo. El feudalismo fue una forma de organización económica que se deriva de una entidad social y política comandada por un feudal, en donde se establecieron tratos sociales plenamente identificables. El estrato menor lo ocupaba el siervo que trabajaba las tierras del feudo de 4 a 5 días a la semana, y el resto de su tiempo se enfocaba en sus parcelas otorgadas por el feudal, pero sin la percepción de un salario. A cambio de esto, el feudal proporcionaba un cierto grado de seguridad frente a los ataques del ejército y otorgaba alimentos en épocas de sequía. Por sus propias características, el dinero como tal no era un medio de intercambio común, ya que la mayor cantidad de transacciones se realizaban mediante el trueque. Es importante destacar que durante esta época se comenzaron a conformar gremios, que se constituían de trabajadores del mismo oficio. Entre los más comunes estaban carpinteros, herreros o sastres, que no eran siervos y por tanto eran libres. La principal razón de su surgimiento fue la subsistencia. Establecían sus precios fijos y no había libre competencia. Surgimiento de la economía de mercado. La Edad Media duró alrededor de 1000 años, donde se presentaron cambios paulatinos pero definitivos que dieron fin a este periodo histórico, dando paso con esto a la economía de mercado. Se caracteriza por el comercio, el surgimiento de ciudades, las cruzadas, la reaparición de un poder central, el descubrimiento de América, el fin del sistema feudal y la transformación de los factores de producción. Durante esta época, el trabajo pasa a ser una mercancía con precio de compra y venta. La tierra cambia para volverse una mercancía que se puede comprar o arrendar. El capital es el conjunto de bienes producidos o el dinero ahorrado, que no ha sido consumido y que da paso a la producción de otros bienes. Por otro lado,
Una modificación significativa fue el surgimiento de la competencia y la introducción del valor agregado. Los cambios anteriores dieron paso a lo que hoy conocemos como economía de libre mercado o capitalismo, donde se originan los conceptos de libre competencia, libertad contractual y los famosos derechos de propiedad. Capitalismo. En este modo de producción, los precios de los bienes son determinados por la oferta y la demanda. Se garantiza la propiedad privada, se genera gran cantidad de capital, se fomenta la iniciativa de los individuos, se presenta una alta concentración de la riqueza y los precios tienen una función de información sobre el valor de mercado de los bienes. Por otro lado, surgen problemas inherentes a este modo de producción, que son la inflación, el desempleo y la pobreza. Socialismo. Este modo de producción se caracteriza por privilegiar la igualdad sobre la libertad. Los precios se determinan de manera centralmente planificada. La asignación del trabajo es de acuerdo con las necesidades. No existe la propiedad privada. Se presenta una baja concentración de la riqueza. La sociedad cuenta con redes de seguridad social. No hay desempleo. Hay baja generación de capital y no se permite la libertad de asociación y representación gremial fuera de los sindicatos oficiales. Una de las características más relevantes es que los precios se vuelven ficticios, ya que no reflejan el valor del mercado de los bienes y se desalienta la iniciativa del individuo. Economía social de mercado. La economía social de mercado surge después de la Segunda Guerra Mundial, aunque en realidad no configuró una idea política nueva e integrada, y se ligó fuertemente al socialismo. Se caracteriza porque los países deben adoptar regímenes democráticos y se debe garantizar la propiedad privada de los medios de producción, obligando a su uso responsable. Se centra en buscar la estabilidad monetaria y un sistema adecuado de seguridad social para que el desempleo, vejez e invalidez. Los mercados han de ser abiertos, al mismo tiempo que se deben evitar los monopolios, los precios máximos y los impuestos a la producción. En el caso de la quiebra, el Estado debe rescatarla. Por último, las instituciones públicas deben favorecer y dar certidumbre a las actividades económicas. Neoliberalismo. Es una corriente económica moderna que se caracteriza por reducir el poder del Estado al mínimo, bajo la creencia de que la sociedad civil se desarrollará más en un entorno libre de imposiciones gubernamentales. De igual forma, el mercado ocupa un lugar central, con un autoritarismo moral, aunado a un individualismo económico. El nivel de empleo se da de acuerdo con las necesidades económicas y no con las sociales. Se pretende que el bienestar sea provisto por el crecimiento económico y no por el Estado-nación, y uno de los puntos más importantes es la apertura de los mercados. Tercera vía. La economía social de mercado fue retomada por Anthony Giddens, quien la renovó con el nombre de Tercera Vía o Nuevo Laborismo. Entre las principales propuestas están adaptar la socialdemocracia a un mundo cambiante, intentar trascender la socialdemocracia y al liberalismo, la renovación de la izquierda, una ideología basada en valores de la igualdad y libertad, el fortalecimiento de la economía, democratizar la acción del gobierno, la prosperidad basada en el capital humano y social, y sobre todo reconoce la existencia de una responsabilidad fiscal y monetaria. Por medio del análisis descrito de las diferentes etapas por las cuales se ha ido desarrollando el concepto de economía, podemos comprender la importancia y las perspectivas de cómo y por qué el razonamiento económico ha ido adaptando de acuerdo al contexto de los factores de producción y de la organización de la propia sociedad. Por lo anterior, la economía centra su estudio en el cómo la gente elige asignar sus recursos escasos y limitados para producir, intercambiar y consumir bienes y servicios en un intento de satisfacer sus necesidades ilimitadas,
de tal forma que si no existiera el problema económico no sería necesario estudiar la economía. Como se puede observar, los recursos económicos se combinan en una variedad de formas para producir bienes y servicios. Las principales categorías de los recursos incluyen trabajo, capital, tierra y la habilidad empresarial o de organización para combinarlos de manera óptima por medio de las selecciones que realizan los agentes económicos. Este razonamiento económico de obtención y asignación de recursos en aquellas elecciones se ofrezcan la mayor satisfacción es realmente la esencia de la ciencia económica.